Bueno, muchas gracias a todas y a todas las que nos están viendo por las redes sociales de la Coordinadora Socialista Revolucionaria. El día de hoy estamos en este foro titulado El peligro de las ultraderechas, el origen y proyecto, pues convocado por la Coordinadora Socialista Revolucionaria en México. Si bien la derecha ha sido un fenómeno cada vez más visible y más tangible en el mundo, la visita de Vox, este partido español de ultraderecha en México al principio de este mes, nos ha marcado una bandera roja de la existencia en México de un nicho marcado de votantes y que abraza este plan de ultraderecha, ¿no? Vox vino para firmar junto con los senadores del Partido de Acción Nacional, el PAN, una carta que perpetúa esta corriente de ultraderecha en México. Si bien el Partido de Acción Nacional no es un partido que se llama de ultraderecha, pues sí ha tenido acercamientos con movimientos sociales que atacan los derechos de las mujeres, de la población, de las disidencias sexuales, de la clase trabajadora y de todos los sectores oprimidos. Por eso creemos, como CCR, que es importante comprender qué significa la ultraderecha, comprender sus acciones, comprender su política y también dialogar y organizarnos para atacar este creciente fenómeno a nivel internacional, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí. Creemos que es un debate necesario para el fenómeno que estamos viviendo, no solamente en México, sino en diferentes países. Y para ello, pues tenemos el día de hoy a cuatro camaradas de diferentes países. Presento a Fernanda Melchiona, militante feminista socialista internacionalista de Brasil. Ella es luchadora contra las privatizaciones neoliberales de finales de los siglos 90. Fernanda ayudó a construir el Partido Socialismo Liberal, el PSOL. En 2008, la juventud del PSOL impulsa a Fernanda en Porto Alegre para convertirse en parte de la primera bancada. En el 2012 y 2016 fue nuevamente parlamentaria, siendo de las candidatas más votadas. Y como diputada de Porto Alegre, durante sus 3 mandatos fue una referencia de lucha por el transporte público digno, en defensa de la vivienda digna y los derechos de las mujeres. Finalmente, en el 2018, asumió la elección como diputada en la Cámara Federal Brasilia. También el día de hoy nos acompaña el camarada Eduardo Lucita, de Argentina. Él es economista, docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes. Él es exdirector de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y especialista en políticas de planificación de la comunicación. Además, es integrante del colectivo Economistas de Izquierda, militante de la izquierda revolucionaria de los años 60 y 70 y de la Cuarta Internacional. Trabajador ferroviario durante 25 años y actualmente es columnista en el diario La Arena, colaborador de varias revistas y publicaciones argentinas y del exterior y conductor de programas Miserias de la Economía por Barricada TV, una televisión comunitaria. También el día de hoy nos acompaña nuestro camarada Miguel Urbán, militante de Anticapitalistas, hoy eurodiputado en el Parlamento Europeo. Él es escritor de un influyente libro en el último periodo, La emergencia de Vox, publicado en la editorial Silone. Fue cofundador del partido Podemos en el 2014 y hoy mantiene su representación por parte de anticapitalistas en el Parlamento Europeo. Y finalmente, nuestro compañero de la Coordinadora Socialista Revolucionaria, Emilio Telles, también es miembro de la Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia, la CONUR, integrante de la Comisión de Ecosocialismo de la Cuarta Internacional y licenciado en Filosofía y es apicultor. Bueno, antes de comenzar, pues recordarles a quienes nos estén viendo en la transmisión vía Facebook que pueden hacer sus preguntas. Va a haber un espacio para preguntarle a nuestros ponentes, nuestros ponentes, así que siéntense libres de escribir cualquier comentario y preguntas para este foro. Entonces, si bien podemos empezar con una primera ronda, tendrán, cada expositor y expositora tendrían 10 minutos para que nos hablen, pues,
este interés, ¿no? De conocer el fenómeno de ultraderecha, de cómo se está llevando a nivel internacional y también cómo se expresa en sus territorios. Si gustan, pues comenzamos con la compañera Fernanda. Hola Blanca, hola compañeros de la Coordinadora Socialista Revolucionaria de México. Quiero cumprimentar a los compañeros que van a hacer la charla con nosotros y pedir perdón por mi malo español, pero pienso que portuñol es mejor para comprender do que portugués, ¿no? Un saludo a todos que nos acompañan. Bueno, estamos viviendo ahorita, evidentemente, bajo un gobierno Bolsonaro, ¿no? Una de las expresiones de la extrema derecha en el mundo. Después de hablar, bueno, como nosotros vemos las condiciones que generaron este fenómeno, voy a hablar un poco de la situación actual en Brasil, ¿no? Es sabido por todos que desde 2008 el mundo vive una crisis económica muy profunda, muy larga, que empezó en Estados Unidos, pero después llegó en nuestros países. En Brasil se combinaron un conjunto de crisis. Una crisis económica muy profunda, ainda en el gobierno de Dilma, de Partido de los Trabajadores, una crisis de representación con la política tradicional, una crisis social, un país que tiene como 20 millones hoy de personas con hambre, pero en esta época también tenía como 5 millones de personas. Los impactos de la crisis económica, social, combinado con 13 años de gobierno de gobernación de PT frente a la presidencia del Brasil, en un proyecto social liberal que hizo una política de conciliación de clases con los tierratenientes, que usó los métodos del régimen político con partidos de la derecha y la corrupción como forma de sustentar las grandes empresas capitalistas brasileñas, y también este modelo de nominación, una elección muy polarizada en 2014, cuando Dilma gana la elección, hace un programa muy neoliberal. Se enfrenta con su propia base social, personas que la votaron para, bueno, tener un programa contra las privatizaciones de derechos de trabajadores. Brasil entra en 2015 en una crisis muy profunda. La derecha empieza a organizar manifestaciones del impeachment de Dilma, que tuvo un elemento de golpe parlamentario, como ocurrió en Paraguay. Entonces, nosotros en aquel momento vivíamos como, decía Gramsci, un momento en que el viejo no murió, el nuevo no nació, y los elementos mórbidos aparecen en la realidad. Bolsonaro en 2018 se presentó como un candidato contra el sistema, incluso muy parecido como hizo Trump en Estados Unidos, ¿no? Claro que nosotros sabíamos que era el peor del sistema político, de las viudas de la dictadura, de los tierratenientes más retrógrados, de todos los machistas contra el avance de la lucha de las mujeres, de los LGBT-fóbicos, xenófobos, bueno, racistas, pero un sector del pueblo compró la idea de que era un tipo antisistema y contra la corrupción. Fue un fenómeno muy grande, hizo como 57 millones de votos. Nosotros de PSOL, por supuesto, hicimos una lucha política muy, muy fuerte contra la candidatura de Bolsonaro, pero el tipo logró vencer con esta larga votación. En 2019 empezamos con su gobernación, con todo que ha de más atrasado, ¿no? En el medio ambiente, un ministro
que es un ministro contra el medio ambiente, una ministra de las mujeres que es como una fundamentalista contra el avance de las mujeres, una agenda económica muy ultraliberal, más brutal contra el liberalismo, una devastación ambiental muy larga y, por supuesto, la tentativa permanente de saquear cercear las libertades democráticas, atacar la autoorganización del pueblo. Tuvimos un momento muy importante que fue el tsunami de la educación, cuando los jóvenes, maestros, profesionales fueron a las calles luchar contra los cortes de verbas de la educación. Fue como una movilización que juntó 1 millón de personas en las calles, que, bueno, dio una asegurada a un gobierno que perseguía a los artistas, censuraba la arte, en fin. Después vino la pandemia, que aprofundó la desigualdad económica de forma brutal. La crisis económica también. Brasil hoy tiene como 20 millones de personas que pasan hambre en un país que es la tercera potencia en venta de commodities. Nosotros tenemos una situación de desempleo que es, bueno, histórica, una alta de la inflación, los combustibles están a las alturas, y los alimentos también, porque nuestra producción es voltada al mercado internacional, ¿no? Lastreada en dólar, en fin. Combinado con la crisis económica que se profundizó, con una oligarquía que saca más plata, ¿no? Que está más rica, sobre todo del área de la salud privada, y los bancos, la banca. Nosotros tuvimos una postura negacionista, obscurantista de Bolsonaro con relación a pandemia. El tipo hizo inúmeros crímenes contra la humanidad, haciendo política permanente contra las medidas de salud, haciendo boicote a la vacunación, como ustedes vieron en la ONU esta semana. El tipo, bueno, hizo como 2 años haciendo eso en Brasil, o que hace con que Brasil sea un país que muchas personas tengan morido por la política del gobierno frente a la pandemia. Casi 600.000 personas perdieron la vida por la COVID-19. Y, bueno, la crisis política que es permanente, porque el tipo a todo momento ataca a la autoorganización, las instituciones, porque quiere cerrar aún más el régimen político. Bueno, empezamos 2021 con un gobierno que es muy rejeitado por el pueblo, que tiene una desaprobación récord, o que es muy importante. El pueblo brasileño está haciendo el experimento con la extrema derecha, pero el tipo a todo tiempo tenta organizar sus bases de extrema derecha, convirtiendo o que tiene de apoyo social en un apoyo físico de la extrema derecha en Brasil. Hizo una manifestación 7 de septiembre, que fue una manifestación con fuerte adhesión en algunos departamentos como São Paulo y Brasilia. Hace cada vez más política a la extrema derecha. Entre tanto, el movimiento de masas también salió a las calles desde el 29 de mayo en Brasil, movilizaciones fuertes contra el gobierno de Bolsonaro, por impeachment ya, pero fuera Bolsonaro, que tenemos que ampliar a 2 de octubre, haciendo una lucha permanente para que el tipo sea sacado aún en 2021. Infelizmente, PT tiene una política de llevar esta lucha para el calendario electoral, que es un riesgo muy grande a nuestro pueblo que muere de hambre, ¿no? de COVID, mas también de una forma de la extrema derecha hacer como Trump hizo en Estados Unidos, ¿no? Negar el resultado de las elecciones, hacer uma invasão de Capitólio como isso. Pero a derrota de Trump em Estados Unidos, o enfraquecimento da extrema-direita é muito importante para que a política de Bolsonaro não logre êxito em Brasil, aún esta luta seja permanente, ¿no? E a nós é muito importante a solidariedade internacional, como
ayudó y los compañeros de México firmaron la declaración de apoyo al impeachment que el eurodiputado Miguel Urbán hizo junto con nosotros para hacer llegar hasta, bueno, el movimiento internacional, nuestra lucha acá en Brasil. Creo que es eso para empezar. Un saludo a todos y todas. Fuera Bolsonaro. Muchas gracias, Fernanda. Y sí, como dices, ¿no? O sea, la ultraderecha ha usado estas crisis para imponer su ideología, ¿no? Y pintándose como populistas y para ganarse la simpatía de los sectores, ¿no? De los sectores más populares. Entonces, pues seguimos con la participación de nuestro compañero Eduardo Lucita, de Argentina. No sé si puedes prender tu micrófono. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas y muy agradecido por la invitación que me permite interactuar con el resto de los camaradas y con los que nos están escuchando. Simplemente una aclaración, Blanca. En la presentación que me has hecho está todo bien, menos todas las referencias a la universidad. Yo no he sido nunca profesor universitario, no he sido nunca investigador, nunca he dirigido un departamento de planificación. Ahora, no es la primera vez que me pasa. Alguien está con el mismo nombre y tiene todas esas creencias. No son las mías. Simplemente una aclaración que creo que corresponde. Bueno, y con respecto al tema que nos ocupa, me parece que estas ultraderechas ultraliberales que están surgiendo en el mundo, que combinan a veces nacionalismos, combinan misoginia, combinan conservadurismos, distintos tipos de religiones, son una derecha distinta a las derechas tradicionales que hemos tenido, ¿no? Y que me parece que en realidad tienen que ver con una decadencia general, en el marco de una fuerte polarización entre riqueza y pobreza, de una gran concentración en pocas manos en el mundo, de unas tasas de ganancias exorbitantes, que desde la década del 70 hasta ahora el salario real está cayendo, la desocupación global crece y por lo tanto hoy hay bolsones de pobreza en todos los países del mundo, inclusive en los más desarrollados. Creo que hay como una comprensión de que esto es una situación nueva, que no es posible modificarla, que no es posible cambiarla y que el futuro no es más que la proyección de la situación, de las miserabilidades del presente, ¿no? En este contexto es la aparición de estas derechas para la crítica a las élites, como se dice acá en la Argentina, a la casta política, al sistema, y también todo eso va contra toda alternativa medianamente progresista que aparezca, ¿no? En el caso concreto de la Argentina, tiene que ver con la situación particular dentro del contexto general de la decadencia del capitalismo argentino. Ustedes tienen que saber que si tomamos la evolución del Producto Bruto en los últimos 50 años en la Argentina, el crecimiento promedio es 2.5 por año, cuando en ese mismo periodo el crecimiento promedio mundial era del 5% como mínimo. En la década del 70 nuestra pobreza era el 6-7% y la desocupación era el 3%, incluso a la salida de la dictadura militar, que fue una dictadura muy fuerte, la de los años 76-83. Hoy tenemos un 45 tendiendo al 48% de pobreza, un 10% de indigencia y la desocupación está en el 10% y en otras épocas estuvimos en valores más elevados, ¿no? Esta decadencia del capitalismo lo que ha hecho aparecer desde hace unos años esta ultraderecha, que en el caso nuestro es una ultraderecha ultraneoliberal. Ahora, me gustaría decir que acá hay algunos antecedentes que comienzan por la derecha más tradicional, en el 2008, pero ya había acá una Fundación Libertad, que era el dictán, el que alimenta de concepciones políticas e ideológicas a todo lo que acá conocemos en términos generales como el macrismo, producto del que fue presidente Mauricio Macri, ¿no? Se convocó a una suerte de coordinación de los partidos de derecha en lo que era una suerte de internacional iberoamericana. Asistieron ahí Mauricio Macri, que era el convocante, pero estuvo José María Aznar,
Mario Vargas Llosa, que está en todo este tipo de reuniones en América Latina, Vicente Fox de México, Roger Noriega de Panamá, Luis Lacalle Pou, actualmente presidente de Brasil, y creo que también Hugo Banzer, no estoy seguro, pero me parece que también Hugo Banzer. Perdón, algo se cortó, un segundo. ¿Escuchan? ¿Hola? Sí, bueno. No, se me cayó la tablet. En junio de este año, en Madrid se reunieron Mauricio Macri, otra vez Vargas Llosa, Ayuso de Vox y los nuevos presidentes de Ecuador, de Uruguay y de Colombia, Lasso, Lacalle y Duque. Y recientemente en Brasil, convocada por el hijo de Bolsonaro, que es diputado nacional, y bajo el lema "La libertad no se gana, se construye", se reunió una llamada Conferencia Política Conservadora, que reunió a dirigentes conservadores de América Latina y también de Europa, y de otros países también, de Estados Unidos. El centro de la discusión fue defensa de la familia, defensa de la propiedad privada, defensa de la libertad religiosa y defensa del derecho a la aportación de armas de los ciudadanos sin ningún tipo de control. Ahora, como ustedes ven, esta secuencia de reuniones internacionales iberoamericanas en general van escorándose cada vez más a derecha en la medida que van surgiendo estas ultraderechas, ¿no? Bueno, creo que también hubo en el 2020 una reunión en Madrid, surgió la Carta de Madrid, donde creo que por primera vez aparece ahí la firma de Javier Milei, que es la nueva expresión de la derecha ultraliberal en la Argentina, ¿no? Es un personaje que apareció hace algunos años, muy bufonesco, muy payasesco en la televisión, generando mucho rating, muy provocativo, muy disruptivo en sus concepciones, pero es un economista formado en la Escuela Austríaca de Economía, en la escuela que hace centro en el subjetivismo, en el individualismo de las decisiones, que eso es lo que definen los mercados y las relaciones comerciales, ¿no? Que están muy opuestos al keynesianismo, pero también a los neoclásicos. Acá tradicionalmente la derecha se apoyaba en los neoclásicos. Bueno, estos van también contra los neoclásicos y obviamente contra el marxismo. Y a la teoría del valor trabajo le oponen la teoría del valor subjetivo, ¿no? Eso es toda una definición. Y van en contra de lo que ellos llaman un marxismo cultural. Todo lo que sea progresismo, aunque no sea anticapitalista, todo lo que sea imágenes de progreso, lo engloban en algo así que es el marxismo cultural, que habría permeado a todas las distintas fracciones que no son exclusivamente de derecha, aunque estén buscando un capitalismo renano, un capitalismo más humano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto además, este personaje además forma parte de la corriente internacional de los libertarios, que están profundamente antiestatales, profundamente antiprogresistas, están también contra la élite, contra la casta política y con toda alternativa que merezca ser progresista, ¿no? En Argentina esto adopta una mezcla, por ahora es una especie de mezcla de Vox en España y de Bolsonaro en Brasil. Yo creo que acá hay muchos que caracterizan esto como neofascismo o fascismo directamente, y yo creo que por ahora no se lo puede caracterizar así. No tiene ningún componente nacional, no tiene ningún componente como tenían las anteriores derechas argentinas, estoy hablando de los años 60 para atrás, que tenían un componente nacional que los hacía intentar moverse con cierta independencia de los poderes económicos mundiales, ¿no? Esto al contrario, son ultraliberales, ultrapertoristas en la economía, quieren fusionarse totalmente con la globalización, a diferencia en Europa, que yo creo que hay algunas organizaciones de derecha que surgen en contra de la globalización. Acá al contrario, estos sectores se apoyan profundamente en la globalización. Yo creo que acá han tenido un éxito. De los 24 distritos electorales, se presentaron solo en 2. En la capital federal, donde sacaron el 13% de los votos, y en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más importante, que sacaron
alrededor del 5% de los votos. Esto a nivel nacional les da que tienen un 7%, 7,5% de los votos. Claro que se presentaron solo en 2 distritos de los 24, lo cual no quiere decir que en los otros distritos no tengan también representantes, ¿no? Pero de todas maneras van a tener una bancada de diputados importantes, porque van a sacar varios diputados nacionales por la capital federal y por lo menos 2 por la provincia de Buenos Aires, y además van a tener diputados provinciales y concejales en los distritos, etcétera. O sea, se van a convertir, sí, se van a convertir indudablemente en una fuerza política. Bueno, esto nos presenta entonces unos desafíos, saber interpretar por qué se ha producido esto en tan poco tiempo, si estaba alarmado, cómo se vino gestando en primer lugar, y si algo tienen que ver en esto las variantes progresistas, las variantes socialdemócratas, que ante la insuficiencia para administrar, para ofrecer una alternativa frente a la crisis del capital, apenas si pueden administrar la crisis y no muy eficientemente, y terminan pavimentándole el camino a este tipo de derechas. Ese es el primer gran desafío. El segundo gran desafío que tenemos que plantearnos es cómo discutir con esta derecha, cómo enfrentarla y bueno, y cómo ganarle en el plano de los debates, de las ideas y de la perspectiva de futuro. Es decir, la necesidad, en el caso concreto de la Argentina, los 4 años que gobernó el macrismo, una derecha más tradicional, expropiaron el futuro a los argentinos. En los 2 años que va del nuevo gobierno, del gobierno peronista del Frente de Todos, administra la crisis, pero no ha sido capaz, al menos hasta ahora, de colocar una idea de esperanza hacia el futuro. Sobre esa base es que crece esta derecha y sobre esa base es que nosotros también tenemos que discutir qué futuro le ofrecemos a la sociedad, y tal vez este sea un fenómeno también mundial, ¿no? Bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias, Eduardo. Y sí, como comentas, ¿no? Ante esta insuficiencia y ante esta crisis del capitalismo, pues se viene este movimiento que al contrario, ¿no? Defiende mucho estas ideas del capitalismo y le da camino fácil a la entrada de movimientos internacionales. Es un fenómeno que está pasando en todo el mundo a este tipo de movimientos, ¿no? Como la ultraderecha. Bueno, recordarles antes a quienes nos están viendo en la transmisión de que hagan sus preguntas. Ahorita al finalizar esta primera ronda de participaciones daremos chance de preguntas para las y los ponentes. Y bueno, sin más, le damos la palabra al compañero Miguel Urban. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias a la CSR por la invitación y evidentemente pues muchas gracias a Emilio, a Eduardo y a Fernanda pues también por compartir justamente esta ponencia. A ver, yo quería empezar desde lo global a lo local, ¿no? O sea, no empezar básicamente con Vox, sino aclarando una serie de puntos que me parecen fundamentales. Lo primero es, no estamos ante un fenómeno nacional, no estamos ante fenómenos nacionales o fenómenos aislados, estamos ante lo que podríamos considerar una ola reaccionaria global de alcance internacional, y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, muy vinculada justamente con la propia crisis de legitimidad del neoliberalismo. Una cosa que decía Eduardo, decía, no, es una derecha neoliberal, ultra neoliberal, en cierta medida podríamos decir. Bueno, es una de las grandes características justamente de esta ola reaccionaria y que está muy vinculada con esa crisis del neoliberalismo, y que lo podemos ver desde el Tea Party al bolsonarismo, al propio trumpismo en cierta medida, o a otros sujetos como Vox en Europa, o incluso, bueno, pues también tendríamos Orbán en Hungría, una serie de fenómenos vinculados con esta crisis de legitimidad del neoliberalismo y que deriva en una ola reaccionaria autoritaria. El elemento autoritario es una cuestión fundamental a nivel internacional, y podríamos hablar en cierta medida de un neoliberalismo autoritario de la nueva derecha
radical a la que nos estamos enfrentando. Es un fenómeno que en cierta medida tiene puntos de partida en Europa, y yo creo que esto es importante verlo también. Yo creo que no podríamos entender esta nueva derecha también sin entender todo lo que supuso el Mayo Blanco, una respuesta también al Mayo Rojo del 68 y a lo que fue toda la creación de la nueva derecha sobre todo francesa, y la nueva derecha italiana, que fueron un auténtico laboratorio de experimentación y un laboratorio de, podríamos decir, en cierta medida, de reconstrucción de una nueva derecha radical, que es a lo que nos estamos enfrentando ahora mismo, ¿no? Experimentos como el propio Frente Nacional, ya a principios de los años 80 en Francia, la propia Liga en Italia, pero también podríamos hablar de Alianza Nacional en Italia, Haider en los 2000 llegando al gobierno en Austria con el FPO, y que ha llegado ahora mismo en Europa no solo a condicionar las propias políticas públicas, y yo creo que esto es una de las grandes victorias de esta ola reaccionaria global, no es solo su capacidad de acceder al gobierno, y ahí vemos Bolsonaro, vemos Orbán en Hungría, vemos Kaczynski y el partido Ley y Justicia en Polonia, sino sobre todo su capacidad de permear el debate público y de condicionar la agenda y los marcos del debate. Lo que en Francia se consideró como la lepenización de los espíritus. Pero una ola reaccionaria, y ahí está la cuestión global e internacional, que ha sobrepasado con mucho las barreras europeas. A día de hoy, simplemente por condicionarlo, solo hay un país en la Unión Europea que no tenga un partido de extrema derecha con representación parlamentaria ahora mismo, que es Irlanda. El resto ya todos tenemos representación parlamentaria independiente de la extrema derecha. O sea, no tenemos diputados de extrema derecha, como podría ser el PAN, que tendría diputados de extrema derecha, pero que no podría ser considerado como un partido en su conjunto de extrema derecha. Esto es diferente. Nosotros estamos hablando de que ya el conjunto de los países europeos tienen un partido independiente de extrema derecha. Estamos viendo justamente cómo después de, bueno, el fenómeno de Trump, del trumpismo, del alt-right norteamericana, todo lo que sería las nuevas corrientes nativistas, el Tea Party y demás, es de sobra conocido, y su influencia y su capacidad de marcar la agenda del propio Partido Republicano, incluso de llegar al poder con Trump, yo creo que es sobradamente conocido. El ejemplo latinoamericano, que yo creo que es especialmente dramático después de lo que podría ser una década progresista. Estamos viendo una regresión autoritaria y una regresión reaccionaria en el conjunto del continente, que tiene una vinculación también, y yo creo que esto es importante mencionarlo, con los neofundamentalismos religiosos, que es otra de las grandes elementos de esta ola reaccionaria global. Evidentemente en América Latina ese neofundamentalismo religioso ya no solo es el catolicismo, sino que los evangelistas con los pentecostales y los neopentecostales tienen una influencia brutal. El ejemplo de Brasil es importante, pero podríamos hablar en Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, o sea, donde incluso la propia campaña de Macri ya utilizó, Piñera los utilizó también a los pentecostales en la campaña ¿cómo se llama esto? En Chile. O sea, que estamos viendo campañas incluso sociales previas, como No te metas con mi hijo en Perú, Escuela sin partido previo a Bolsonaro en Brasil. O sea, que vemos cómo todas estas corrientes, que también han tenido una influencia brutal y destacada en el gobierno de Trump, sin ir más lejos, el propio ex vicepresidente Penn era un destacado evangelista que marcó gran parte de su agenda regresiva y de extrema derecha vinculado con estas iglesias. Pero si salimos de lo que podría ser tanto el continente europeo como el latinoamericano y ampliamos el marco, podemos ver la influencia del neofundamentalismo hinduista, por ejemplo, en el giro reaccionario autoritario en la India,
donde está Modi y una serie de elementos que estarán también muy vinculados con ciertas partes de la extrema derecha, como por ejemplo la islamofobia, que es otra de las características de esta nueva extrema derecha, el populismo punitivo. Muchas veces cuando la campaña de Bolsonaro se le asimilaba a Duterte, al presidente filipino, donde justamente se veía, ¿no?, o se intentaba emular cómo Bolsonaro intentaba ser una especie de Duterte brasileño o latinoamericano. Todo esto para entender una serie de características comunes, evidentemente tiene muchas diferencias también, entender que es una ola reaccionaria global, que está muy vinculado con el momento político y económico, sobre todo con la crisis del neoliberalismo y el auge de un autoritarismo neoliberal fundamental para entender este giro reaccionario, que no solo tienen importancia por su capacidad de acceder al gobierno, sino también por su capacidad de marcar los términos del debate, los discursos, los temas y la agenda política y girar el conjunto del arco hacia la derecha. Y esto nos lleva a una reflexión importante, ¿no?, que es, estamos ante un regreso de lo que podrían ser los fascismos de los años 30, podríamos estar ante un regreso del neofascismo. Bueno, yo igual que Eduardo creo que no, no solo por el componente nacional, yo creo que sí que está en algunas extremas derechas, por ejemplo, europeas. El componente nacional está muy presente en una neurosis identitaria, no tanto con un nacionalismo expansivo, sino con un nacionalismo defensivo, ¿no?, de lo que podría ser la identidad nacional, no solo por esta cuestión, sino yo creo que sobre todo hay una serie de diferencias importantes en donde, entre otras cosas, el fascismo fue o surgió como una reacción a el auge del movimiento obrero y los procesos revolucionarios. Por desgracia, eso a día de hoy, al menos en Europa, no está a la orden del día. Y no es menor, sobre todo porque el fascismo tenía una vinculación con la construcción de sujetos de masas y sobre todo con la construcción de organizaciones partidistas, con organizaciones y movimientos sociales de masas que, por ejemplo, ahora mismo, si vemos el ejemplo argentino, pero si vemos el ejemplo de la propia Le Pen, que lleva del propio Frente Nacional, ex Frente Nacional, ahora Reagrupación Nacional, que lleva más de 30 años, no han construido organizaciones de masas a su interior. Hay una serie de rupturas políticas claras con lo que sería el fascismo de entreguerras, y también, evidentemente, hay una serie de cosmología común y por eso yo utilizaría más la categoría que utiliza Enzo Traverso de post-fascismos. Estamos ahora mismo en un momento de definición de lo que sería esta nueva derecha radical, y yo creo que sería más ajustado a hablar de extrema derecha, de nueva derecha radical o de posfascismo, y siempre poniéndole esa subjetividad o ese apellido de neoliberalismo autoritario, que yo creo que es un elemento muy importante. Termino con una cuestión, a diferencia de otros partidos del continente de extrema derecha, Vox no es un partido que surge al margen o en los márgenes de la derecha tradicional. Vox es una escisión de la derecha tradicional española, una derecha muy particular, porque siempre había tenido sujetos de extrema derecha en su interior, y esa es una escisión exitosa que luego, si queréis, en el debate podemos hablar, y sobre todo vincularlo ya no solo para entender qué es Vox y cuál es el fenómeno de Vox en el Estado español, sino sobre todo vincularlo en esa lógica de ola reaccionaria global y su internacionalismo militante, con la Carta de Madrid que hablaba justamente Eduardo, y que es un intento de emular el Foro de Sao Paulo, pero justamente desde la extrema derecha, como una suerte de partidos o de cruzada anticomunista o antiprogresista en el conjunto del continente latinoamericano. Sin más, disculpa porque me he pasado un poco del tiempo y nada, muchas gracias.
No, muchas gracias. De hecho, justo, ¿no? Coincide con que el siguiente ponente es el compañero Emilio, pero que nos habla que no es en realidad que Vox haya venido a México a crear un partido nuevo, ¿no? A crear un movimiento nuevo, sino que nos habla de una fracción del PAN que pues se ha visto unido con estas características que hemos hablado en este foro, ¿no? La unión con la iglesia y estas posturas antiderechos, por ejemplo, con el Frente Nacional por la Familia en México, que coincidió la visita de Vox con la decisión de inconstitucionalidad, o sea, una despenalización del aborto en México, ¿no? Un paso, una victoria del movimiento de mujeres coincide con esta visita de Vox. Y bueno, pero bueno, para no entrar más en el asunto, le cedo la voz a mi compañero Emilio para que nos hable más de la situación. Gracias, perdón, gracias, Blanca. Bueno, un saludo a las y los ponentes. Un gusto estar hoy expresándonos en este foro sobre la ultraderecha, y quisiera empezar con el tema que ya abordaron, me parece, los tres, que es que el fenómeno de la ultraderecha no es un fenómeno local. El fenómeno de la ultraderecha no responde a una situación de alguno u otro país, sino que se da en el contexto de una crisis amplia, de larga data del capitalismo y de las relaciones de opresión que dentro del capitalismo se han estado generando. Esto es importante decirlo porque quizá de los 4 países que estamos representando acá, México quizás sea en donde la derecha, la ultraderecha, se expresa de manera más débil, al menos hoy. Y también históricamente, ¿no? Porque en México no ha pasado por estas dictaduras, ¿no? De larga data, en muchos casos con ideologías conservadoras y que disciplinan a la sociedad con regímenes militares como fue el de Franco o como fue en su caso en Argentina. Y ya no se diga de la derecha brasileña, que hoy está fortalecida. Sin embargo, desde una visión militante, desde una visión internacionalista militante, es importantísimo visualizar que no tenemos que menospreciar las debilidades nacionales de esta ultraderecha, y menos hoy en la que no solamente ha habido una expansión y un fenómeno internacional de esta ultraderecha, como ya lo explicó Miguel Urbán, sino que estas derechas han percibido que hay tienen condiciones para expandirse, tienen condiciones para hacer política a nivel internacional y que tenga resultado. Ya lo vemos como se explicaba con la cruzada de Vox, ¿no? Esta cruzada neocolonial, discursiva, para cooptar, para jalar a la derecha, más a la derecha, para condicionar el debate público a nivel internacional. Entonces, es claro que esta derecha está buscando reconstruir este internacional del odio, este internacional de la discriminación, de la estigmatización, a partir de un discurso muy cuestionable, pero que está permeando y está teniendo un efecto, al menos hasta cierto punto, que es la idea del anticomunismo, ¿no? El renacimiento de una idea de que hay que luchar contra un comunismo que se está expandiendo a partir de los movimientos sociales, de las luchas sociales. Esto es peligrosísimo porque es esa idea de ver el comunismo en todos lados y de tratar de combatirlo en sus formas más radicalizadas desde el punto de vista de la derecha. Entonces, esta crisis global del capitalismo neoliberal, que tiene pues larga data, ha sido el caldo de cultivo de esta nueva ultraderecha, ¿no? Es clarísima la sucesión de los fortalecimientos que ha tenido y las respuestas y el discurso que va generando, al mismo tiempo que va reivindicando ese mismo capitalismo y propone potenciarlo, ¿no? Propone potenciar el libre mercado, la acumulación por parte de las grandes transnacionales, y es paradójico, ¿no? Que la ultraderecha se nutre de esta descomposición social internacional de las relaciones que ha propiciado el capitalismo y al mismo tiempo propone potenciarlo. En México en particular,
es peligroso esto y lo queremos detectar y convocamos este foro con esta intención también de ubicar, digamos, el nacimiento o el posible nacimiento de la derecha en sus primeras etapas, ¿no? La ultraderecha existe desde hace mucho en México, ¿no? Pero en una forma particular, ¿no? En asociaciones secretas o vinculadas al poder, pero en México sigue siendo un estigma decirte abiertamente de derecha. Quizá en muchos países, ¿no? Pero en México hay una particular estigmatización en que las organizaciones de derecha no se pueden presentar a sí mismo como organizaciones de derecha sin desacreditarse. Entonces han evolucionado un tipo de presentación de asociaciones por la libertad, por las libertades y la democracia, ONGs por la vida, etc. Esta estigmatización, Vox vino aquí para romper eso también. Tenemos que evitar que eso suceda. Tenemos que evitar que el orgullo de ser de derecha, de ser antiderechos, de construir discursos de odio, sea una posibilidad en este país. Y desde una perspectiva militante es importantísimo hacerlo por esta simple situación de que nuestro análisis no se limita a las expresiones nacionales de esa ultraderecha, sino lo vemos como un fenómeno global, y en ese sentido hay que combatirlo y no dejar que se asiente y avanzar, digamos, en la coordinación internacional también para desmontar su falso discurso. En México, la ultraizquierda se ha desarrollado a partir de distintas organizaciones como el aún existente Yunque, el Muro, los Tecos, ¿no? Y han operado en estas formas conspiradoras, ¿no? Son conspiradores profesionales, eso sí, con mucho dinero y con apoyo parcial del Estado, y impulsan sociedades secretas, instruyen a sus jóvenes en técnicas paramilitares, tienen prácticas de infiltración en nombre de Dios, ¿no? Y estas prácticas no las han abandonado, ¿no? Siguen, y tenemos que ubicar dos elementos importantes. Uno es su vinculación al Estado, ¿no? Los hombres de negocio, sobre todo hombres de negocio o gente ligada a la Iglesia Católica, de la jerarquía católica, están muy ligadas a este financiamiento del Estado y esta búsqueda de arropamiento, al menos en una parte del Estado, ¿no? Esto no se los había permitido de cierta forma durante los gobiernos del PRI, ¿no? Que venían de la ideología del nacionalismo revolucionario, que se fue desquebrajando con la tecnocracia priista neoliberal, y que con la entrada del PAN se generan también las condiciones para que un sector de la derecha no se presente como tal, pero sí empieza a tener acceso a ciertos niveles del Estado, y eso implica pues ya una posibilidad de preparación para desarrollarse de manera todavía discreta, pero con más poder y con más posibilidades, ¿no? Otro que tiene digamos, una data más larga es el financiamiento tanto de la Iglesia Católica como de ciertos grupos empresariales que han financiado tanto en el occidente como en el norte del país, en ciudades como Monterrey, a la extrema derecha. Pero justo hoy intentan salir de eso, ¿no? Y que creo que debemos percibirlo desde la izquierda anticapitalista. Intentan salir de esa situación de marginalidad y construir unas posibilidades para que el discurso de derecha los valide públicamente, ¿no? Porque ese ha sido un problema. La derecha ha tenido un problema de legitimidad de su actuar público. Entonces intentan hoy romper esa primera etapa y salir tanto como movimiento social, como fue Frena, el Frente Nacional Anti-López Obrador, con un discurso que tiene todo el sesgo de la derecha, de la nueva derecha internacional, y tratan de salir y legitimarse públicamente. Obviamente este primer intento que hicieron tuvo muchas limitaciones, aunque sí logró expandir su nivel de influencia. Bueno, para ir terminando esta primera parte, es cierto que la implantación, al menos en nuestro país, de la ultraderecha sí es muy contradictorio, ¿no? Porque se nutre, como ya han mencionado, de distintas derechas que también pueden ser contradictorias entre ellas, que es la derecha tradicionalista católica, ¿no? Que es influida por el movimiento histórico de los cristeros, ¿no? Que intentó hacer una rebelión en el gobierno más progresista que ha tenido el país, con Lázaro Cárdenas, una contrarrevolución conservadora de base,
y que eso le ha permitido varios nichos que históricamente los han mantenido, aunque muy debilitados cada vez. La derecha del conservadurismo evangélico, que es nueva, pero tiene mucho dinero, es dinámica y ha intentado infiltrarse al Estado también por distintas vías, tanto por alianzas con el mismo Morena, como a partir de llegar a sectores súper marginalizados y adoctrinarlos. Y finalmente, esta ultraderecha, esta derecha de ultraliberales, ¿no? Que exacerban su propaganda hacia el capitalismo, a favor del capitalismo, que en México no está muy vinculada, pero que sí se empieza a volver parte de la argumentación que internacionalmente alimenta estas derechas. Finalmente, una derecha nacionalista, ¿no? Ligada a la idea del territorio, la defensa de la patria, pero que con el gobierno de López Obrador, mucho de este sentimiento de derecha nacionalista puede estar hasta cierto punto aminorado, y mucha gente de sensibilidad derechista de corte nacionalista podría sentirse satisfecha por algunas políticas ambiguas o cierta posición de defensa de la familia de López Obrador, que ahí quizá no las fortalece tanto, ¿no? Y finalmente, para esta primera parte quisiera decir que, pues, aunque recalcar esta idea del principio, que aunque la derecha no se esté desarrollando en nuestro país de manera franca, sí ha tenido una influencia en el Estado y en algunos sectores que debemos ubicar para que no haya un salto público fuerte de esta derecha que les posibilite desarrollar un sentimiento de orgullo antiderechos, ¿no? Sería todo por ahora y continuamos ahorita en la segunda ronda. Muchas gracias a todas y todos por sus participaciones. Bueno, han habido comentarios agradeciendo que nos compartan esta información, esta caracterización de la situación internacional. También hay fuera los neoliberales, ¿no? Obviamente las queremos fuera. Y bueno, retomando parte de sus participaciones, pues justo, ¿no? Tiene características internacionales, tiene características anti-movimientos sociales, ¿no? Primero apegadas a la religión, con este abrazo a las iglesias católicas, cristianas, evangélicas, que nos hablan de, pues, bajo ese fundamento de la iglesia, estar en contra de los derechos y de las libertades de las personas, ¿no? También estas características de autoritarismo, que es, pues, antimigrantes, islamofobia, xenofobia, ¿no? Que si bien ha sido como muy claro y en noticia a nivel internacional, de hecho, a partir de, bueno, para los jóvenes, para mí, a partir de este suceso en Afganistán, pero que lo vemos evidentemente con nuestro país vecino, ¿no? Estados Unidos. Y que en México lo vivimos fuertemente con esta ola creciente de migrantes de diversos países latinoamericanos, ¿no? También, pues, esta influencia esta decadencia del capitalismo que le da fortaleza a estas nuevas derechas. Y algo que particular y que creo que podríamos ir pasando al segundo bloque, que sería, pues, ya un cierre, es qué hacer, ¿no? Este creciente movimiento nos pone retos a la izquierda anticapitalista, nos pone grandes retos, para atacar estas crecientes derechas, pero también para evitar que nuevas derechas crezcan, ¿no? Que nazcan. Y entonces nos pone grandes retos, nos pone en papel una solidaridad internacional, que creo que como militantes de la Cuarta Internacional lo estamos llevando a cabo, una solidaridad entre países, entre comunidades hermanas. Entonces, ¿qué yo les quisiera preguntar, y podemos, creo que, cerrar el foro con esto, es cómo ganarle a la ultraderecha, cómo ganarle a este fenómeno y qué hacer, cómo atacar mediante una izquierda anticapitalista, cómo organizarnos, ¿no? Entonces, le doy la palabra a nuestro compañero Eduardo de Argentina. ¿Tu micrófono? Listo, igual tienes 10 minutos, ¿no? A ver, listo. Bueno, sí, más breve. Creo que se han dicho muchas cosas acá de caracterización y que de conjunto nos pueden ver que, como decía
Miguel, esto es una oleada de una ultraderecha radical, ultraliberal, que tiene que ver con la crisis de legitimidad del neoliberalismo. Eso se ve muy claramente aquí en la Argentina con la situación de crisis extrema que dejó el gobierno anterior, el gobierno que fue de 2015 a 2019, que llevó adelante toda la lógica de los mercados. El mercado era el mejor asignador de recursos, el mercado para los individuos era la medida de valor de todos los valores, y terminó todo en una crisis de características inéditas, porque además tiene que ver con un empréstito con el Fondo Monetario Internacional, que no solo es el más grande que en la historia que tomó la Argentina, sino que es el préstamo más grande que dio el Fondo Monetario a un país en condiciones de crisis, sabiendo que no podía haber repago. Eso está en duda, y eso es lo que está, porque está claro que Argentina marcha a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que ese acuerdo va a pagar en 10 años, que es impagable. Ya todos saben los negociadores que se va a hacer un acuerdo a 10 años que no va a ser posible pagar en 10 años, y nosotros pensamos que tampoco en 20 años. Por lo tanto, la perspectiva de futuro está conculcada. Acá no hay una idea de futuro que no sea una agudización de las condiciones del presente. Esto está calando muy fuerte en la juventud, que es la base de apoyo de esta ultraderecha radical en el país, ¿no? Es decir, la extrema derecha en el mundo y también aparece como queriendo cambiar el mundo. Frente a esta crisis lo quieren cambiar profundizando las condiciones que llevaron a esta crisis. Ahora, mucha gente aparentemente está siendo convencida de que esto es posible, de que el mundo necesita un cambio y que ese cambio viene de la mano de la ultraderecha radical, de los libertarios, que se rebelan contra el poder del Estado, ¿no? Justamente acá, hace cosa de un año, apareció el libro de Pablo Stefanoni, que el título ya decía todo. Hoy ser de derecha es rebelde, ¿no? Y la rebelión hoy aparece por este lugar, ¿no? Esta derecha que quiere cambiar el mundo le disputa, no es solo una derecha, es una derecha cargada de ideas, de convicciones. Es una derecha que le está disputando el sentido a la izquierda. Es una derecha iconoclasta y antisistema, y compite con la izquierda anticapitalista en la discusión acerca del sistema, ¿no? Entonces, interpelan a la juventud. Incluso acá ya dejan de ser simples elementos intelectuales de derecha o propagandizadores. Acá han hecho concentraciones de más de 15.000 personas, aparecen grupos en la plaza con megáfonos que largan ideas, al mismo tiempo son muy agresivos contra la gente, ¿no? Sí, se muestran por fuera del sistema político institucional y juegan a la provocación y a la disrupción en forma permanente, ¿no? Entonces, frente a esta caracterización, como vos decías, está el desafío que tenemos por delante. Una caracterización ajustada y cómo dar un debate político acerca de esas ideas. Me parece que una caracterización ajustada, acá en este Zoom se han dado bastantes elementos. En primer lugar, que es un problema internacional, no es un problema meramente local, que puede adquirir formas propias en cada uno de estos países, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra formación social, a la evolución de la lucha de clases, etcétera, etcétera, pero que responde a unas tendencias locales, a unas tendencias internacionales que a veces son nacionalistas, a veces son ultraliberales, a veces son fundamentalistas religiosas, a veces son defensoras del espacio nacional. Es muy interesante lo que dijo Miguel Urbano, en el sentido de que son nacionalismos, pero no ofensivos, sino nacionalismos defensivos, ¿no? Cuando aparece esta forma de nacionalismo, es una caracterización que también tenemos que tomarla en cuenta, de la misma manera que acá en América Latina no aparece esta izquierda radical como nacionalista, sino como profundización del neoliberalismo y hacia mayor amplitud de la globalización, y todo ligado al modelo de gestión y al estilo de vida americano. En este sentido, acá los evangelistas no tienen una fuerza política como en Brasil, en Salvador, en Guatemala, etcétera. Pero sí, acá son claramente la correa de transmisión del estilo de vida americano.
y con eso hay que discutir. Ahora, ¿cómo discutimos? Lo que vos preguntabas, Blanca, ¿cómo discutimos? Lo peor que podemos hacer es descalificarlos así irónicamente. Lo peor que se puede hacer es ignorarlos y no tenerlos en cuenta. Hay que meterse en esas ideas, profundizar en esas ideas y decir que lo que ellos venden como una resolución de la crisis, como un nuevo mundo, en realidad es retrotraer al mundo a viejas situaciones. Y anteponer a esta cuestión, que va a ser anteponer, están contra el sistema del régimen democrático liberal, pero no están contra el sistema de explotación del capital. Sobre eso también tenemos que hacer hincapié nosotros, pero además tenemos que, en esa misma lucha, reponer la idea del socialismo, reponer la idea que es posible una sociedad distinta, que es posible una sociedad donde el hombre sea amigo del hombre, que sea posible erradicar el odio que ellos llevan adelante, y bueno, y todas estas cuestiones que las viejas ideas del socialismo y del marxismo estaban encarnadas en las generaciones anteriores, entre las cuales yo me tengo que ubicar por un problema etario, pero que a veces aparecen muy desdibujados en las generaciones nuevas de esta época, y esa es una lucha y un desafío que tenemos que dar. Y para eso creo que la Cuarta Internacional, si las ultraderechas, las derechas radicales son un fenómeno, una oleada global, la Cuarta Internacional tiene que ayudar a todos los que estamos insertos en ella y más allá también a dar una respuesta global a todo este nuevo desafío para las izquierdas. Bueno, hasta acá nomás. Muchísimas gracias por tu participación. Pues le damos la palabra a la compañera Fernanda. Igual para el cierre. No sé si está disponible. Creo que no. Yo estoy acá, perdóname. Compañeros, yo creo que primero pido disculpas porque nosotros estamos en Congreso de Partido en Brasil, entonces estoy acá, pero un poquito con la cabeza en la situación de PSOL y bueno, nuestras luchas acá, pero fue muy interesante la charla. A mí me parece que, bueno, estamos viviendo como una crisis multidimensional, ¿no? La crisis económica mundial abierta en 2008 y sin cierre, ¿no? Sin el problema económico de los pueblos, agravado por la pandemia. En esta situación hay una explotación cada vez mayor, una emergencia climática, una crisis de vacunación. Bueno, la crisis dimensional tiene una dimensión política, ¿no? De crisis de hegemonía burguesa que se expresó en los fenómenos de la extrema derecha del mundo, como Miguel, Emilio, y los compañeros de Argentina he hablado, como la victoria de Orbán, Duterte, Trump en 2016, Bolsonaro acá, la emergencia de Vox en España, la emergencia de la extrema derecha que hace las manifestaciones y provocaciones, como habló el compañero ahorita. Es una situación que la extrema derecha se apropia de un discurso anti-régimen y arrastra un sector del movimiento de masas, ¿no? La pequeña burguesía, trabajadores también desiludidos. No sé si se dice así en español, pero acá en Brasil nosotros vimos esto mucho en 2018 en las elecciones de Bolsonaro. Trabajadores que votaban, sacaban votos por PT, por el partido de Lula y Dilma, estaban muy indignados, pasaron a votar en Bolsonaro, ¿no? Claro, es una extrema derecha que, bueno, se traveste el movimiento de masas como populista, como antisistema, pero es la condensación de grupos de extrema derecha que a mucho nos organizaban en un proyecto como los evangélicos fundamentalistas con la idea de la iglesia comandar el Estado,
como los tierratenientes más atrasados que quieren la devastación ambiental sin nada de, bueno, de regulación. Acá hay mucho también las milicias en Río de Janeiro, que son parte del proyecto de la extrema derecha, por lo menos una parte. Bolsonaro tiene una relación muy fuerte con las milicias en Río de Janeiro. Tiene también las viudas de la dictadura. Desde 1988, los tipos no ponían la cara al público y ahora están como a defender Bolsonaro, incluso defender la dictadura. Está muy fuerte la participación de militares en el gobierno Bolsonaro, ¿no? Hay una dimensión de ultraliberalismo para responder la tasa de ganancia del capital, ¿no? Porque tiene una agenda muy, muy, muy radical, muy violenta, perdón, contra los pueblos, contra la clase obrera, contra la juventud, contra las mujeres. Y me parece también que nosotros, como parte de esa extrema derecha, bueno, que se expresa en el mundo y Brasil, aún sob comando de Bolsonaro, hay algunos elementos. La crisis es multidimensional, hay una falencia de la representatividad, la hegemonía burguesa, los partidos de derecha tradicional, incluso de izquierda tradicional en algunos países, bueno, una extrema derecha que ocupó un espacio con una política de contrarrevolución preventiva. Aquí a todo tiempo quieren cerrar las libertades democráticas, bueno, atacando la libertad de prensa, atacando todas las formas, ¿no? Censurando literatura, artes, películas. Claro, hay reserva democrática, hay luchas, pero los tipos intentan siempre. Pero esta crisis es también la expresión de la crisis del capitalismo, de una izquierda que se adaptó al modus operandi del régimen. Por supuesto, la tarea número 0 para enfrentar la extrema derecha, en caso de Brasil, es derrotarla, hacer el impedimento de Bolsonaro, no esperar las elecciones del año que viene como intenta PT, hacer la solidaridad internacional, y a nosotros es muy importante cada declaración, falas en Parlamento Europeo, las declaraciones internacionales que los compañeros firman, las manifestaciones en la frente de las embajadas de Brasil para publicizar, ¿no?, la situación. Evidentemente, esta tarefa es una tarefa muy necesaria en Brasil, pero también en el mundo, ¿no? Trump en los Estados Unidos ha perdido la elección por el movimiento negro, la lucha democrática, pero el trumpismo sigue siendo un proceso. Bueno, ya hablamos de Vox en España y los otros procesos en Latinoamérica. Entonces, hacer una lucha internacional, una especie de internacional antifascista, y estimular la organización antifascista internacional y nacional es muy importante, pero también es importante construir una izquierda antisistemas con influencia de masa, ¿no? Solamente la izquierda socialista y revolucionaria puede ser una alternativa para ir a la raíz de los problemas, con un programa anticapitalista para hacer frente a la dimensión de la crisis del capital. Incluso hacer el balance histórico para superar la izquierda de conciliaciones de clase que también nos trouxe até aquí, ¿no? O mismo las experiencias más recientes que capturaron al modus operandi del sistema político, como Syriza, etc. Entonces, lo pienso que es una tarefa muy necesaria, hacer la combinación de esos movimientos, ¿no? La más amplia unidad de acción para derrotar el fascismo en las calles, solidaridad internacional, movilización, pero en el bollo, en el medio de este proceso, fortalecer, ampliar nuestra influencia de una izquierda revolucionaria anticapitalista mundial. Es un desafío, es muy bueno
ter estado con ustedes. Pido mesmo desculpas porque estoy en el Congreso de partido en el mismo tiempo, pero un abrazo a todos y todas. Muchísimas gracias, no te preocupes. Le cedemos la palabra a Emilio. Gracias. Sí, bueno, sobre la pregunta que hace Blanca, o sea, creo que ya se han dado varios elementos para pasar a ella, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, creo que por un lado creo que entendemos bien la relación entre todo el periodo neoliberal que se dio a nivel global con la ultraderecha, ¿no? Eso es clave entenderlo y profundizarlo. Esta relación de caldo de cultivo que genera el mismo neoliberalismo y el resurgimiento de la ultraderecha en estas condiciones, pero la continuidad de reivindicación de un capitalismo neoliberal por esa misma ultraderecha, creo que lo debemos entender para quitarle el sesgo antisistémico que intenta reivindicar esta derecha, ¿no? Como si se estuviera oponiendo al status quo, como si se estuviera oponiendo a las élites, cuando en realidad su proyecto es para profundizar el proyecto capitalista, y que cuando llega al gobierno en realidad es un gestor autoritario, un gestor militarista, un gestor antiderechos del capitalismo, como se ha podido ver en distintos países. Pero también tenemos que dilucidar la relación que existe, en particular en América Latina, y ahora quizá podamos verlo también en España, la relación que existe entre el crecimiento y el avance de la ultraderecha y los llamados gobiernos progresistas, ¿no? Por un lado es verdad que, o sea, creo que tenemos que tener claro que todo el descontento que generó el neoliberalismo y seguir en ese marco, obviamente en gobiernos progresistas de izquierda, se va a volver a repetir si estos gobiernos de izquierda mantienen estos cambios limitados dentro del sistema de relaciones sociales, ¿no? Y que las crisis sociales económicas, políticas del capitalismo van a tener un impacto si la izquierda en el gobierno se dedica a gestionar simplemente al sistema. En este sentido, o sea, no podemos negar que los triunfos electorales, sociales, tanto de organizaciones, partidos que se dicen de izquierda, sí desmoraliza la derecha, sí desmoraliza el avance. Sin embargo, esto siempre va a ser limitado si los cambios institucionales, políticos y sociales que se necesitan no van a fondo. La ultraderecha va a tener la posibilidad de reconstruirse justamente como antisistema, como oposición a esa izquierda que se empieza también a ubicar como parte del establishment si solamente gestiona el capitalismo. En este sentido sí debemos preguntarnos, por ejemplo, en México, hasta qué punto la ultraderecha se mantiene en el Estado, ¿no? Sí podemos decir que hubo un desplazamiento de esos sectores ultraconservadores de las esferas del Estado y que ahora se están nutriendo de estas ONGs que ya describíamos antes de iniciar la plática, que tienen ligues internacionales y que sorprendentemente en Wikileaks ahora se ubica que, por ejemplo, desde México se financiaba la ultraderecha española y ahora se ha volteado un poco la cosa, ¿no? Ahora es la ultraderecha española que impulsa el financiamiento en México y en América Latina. Digamos, ha habido un desplazamiento en el Estado mexicano. Existen sectores de derecha dentro del gobierno actual, ¿no? Que están impulsando una agenda, digamos, en un sentido neoliberal, pero con dificultades por las contradicciones que plantea un proyecto como el de López Obrador, pero que, como en Brasil, tenemos que aprender de esta situación en la que Lula, los gobiernos progresistas de Brasil le dieron entrada, ¿no?, a estos sectores evangélicos y les permitieron un desarrollo dentro del Estado. Quizá no es el caso en México, pero sí tenemos que tener alerta donde estos puntos se están generando. También otra cosa respecto a los gobiernos progresistas es que efectivamente entre la izquierda anticapitalista hay un prurito, hay una cosa que pesa sobre esto que nos dicen los progresistas, ¿no? De que el discurso que criticar a los gobiernos progresistas es hacerle el juego a la derecha. Eso es real y tiene más peso cuando algunas capas sociales
de repente se lo empiezan a incriminar a los grupos más a la izquierda, ¿no? Y que critican al progresismo en sus diferentes variantes de crítica. Eso efectivamente no hay que ceder ante ello, pero tampoco hay que ceder ante el juego, ante lo que podríamos decir que es no hacerle el juego al progresismo, ¿no? Y sí criticar frontalmente a la ultraderecha, no subestimarla. En este sentido, decir abiertamente que hay que dar una lucha frontal contra la ultraderecha en países donde los gobiernos son progresistas, tampoco debe ser un complejo, ¿no? Tenemos que saber dar una lucha frontal contra la ultraderecha sin dejar de criticar a las limitaciones del progresismo, ¿no? Que también puede ser un juego extraño, pero real, de tratar de no ver que hay una estrategia internacional de la ultraderecha. Bueno, para terminar, para ir combatiendo a la ultraderecha tenemos que ubicar los espacios donde esta ultraderecha puede crecer, ¿no? En principio este discurso anticomunista, ¿no? Que es falsísimo en el sentido de una realidad actual, es como una ficción donde en realidad este anticomunismo sería un ataque a cualquier expresión de izquierda, ¿no? A eso, en realidad están tratando de traducir eso para condicionar el centro político y jalarlo hacia la derecha. Digamos, es marketing, propaganda que puede tener cierto efecto. Obviamente las consecuencias de este discurso fuerte anticomunista también se les van a regresar con una credibilidad ante los medios y ante el debate público, se les va a regresar a la ultraderecha. En realidad este anticomunismo es para construir núcleos fuertes fuera de los países donde se están desarrollando, ¿no? Pero va a tener un límite. Es igual que el límite que tiene, digamos, en algunas expresiones de ultraizquierda que califican a todo de fascismo, ¿no? En México, digamos, un poco se ha dado en ciertos sectores de calificar que el fascismo nuevo es AMLO, ¿no? Digamos, aunque podamos admitir que hay sectores de derecha, el calificar de fascista o de un nuevo gobierno fascista AMLO en algunas movilizaciones de la izquierda también puede invalidar políticamente. Entonces hay que tener cuidado y es el efecto que va a tener en este discurso de la ultraderecha. Otro espacio donde crecen es el tema de los migrantes, ¿no? Que en México en particular ha estado mediado con esta ambigüedad del gobierno sobre comportarnos como Cristo frente a los migrantes, aceptarlo, pero que en los hechos se está recrudeciendo la violencia contra ellos. Esta situación ambigua que deja conformes a unos y tanto a la gente más apegada a AMLO como a sus críticos que en realidad querrían que se expulsara migrantes, digamos, está completa, ¿no? Entonces ahí en realidad lo que hay que hacer es una crítica clara hacia las políticas y de subordinación que está teniendo el gobierno mexicano con Estados Unidos desde que se hizo esta presión de Trump sobre los aranceles. Pero bueno, en México al menos no se ve que la ultraderecha se pueda alimentar del tema de los migrantes por ahora. El antifeminismo y la lucha y la antidiversidad sexual, la antidisidencia sexual, sí es un tema universal que está tratando de aprovechar la derecha. Entonces, ahí en particular, la afinación sobre el derecho de la reivindicación de esos derechos debe ser afinada, ¿no? Porque públicamente están construyendo figuras lo más sofisticadas que se pueden esos argumentos. Agustín Laje ya se mencionó. Sin embargo, parece que no se está, en el discurso de las redes, no se está contraponiendo algunas figuras desde la izquierda que argumenten, ¿no? Digo, también es una cuestión de propaganda, pero sí es un tema que hay que cuidar en el tema de la argumentación pública, porque la derecha está avanzando allí increíblemente discursivamente está avanzando, ¿no? Con sus ideólogos extranjeros que están teniendo, obviamente, eso es una parte. Otra es que el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual sí están creciendo, sí se están organizando. Eso es fundamental apoyarlo. Y una última, en el caso de México es el tema, bueno, más bien en el caso mundial, es impulsar la lucha ambiental. Ese se ha visto que es un límite de la derecha que ha sido incapaz digamos, de posicionarse, ¿no? En este discurso. Encuentro un tope allí.
Entonces, desarrollar el movimiento contra la crisis climática ambiental es estratégico. Y bueno, más concretamente, para combatir a la ultraderecha, creo que lo primero es saber que lo tenemos que hacer de manera frontal, ¿no? Desde las primeras etapas, por así decirlo. No tener confianza ante que es un fenómeno extraño, ajeno a nuestras sociedades. Otra cosa es entender las mixturas raras que está haciendo, ¿no? Esta idea entre ultracapitalismo y conservadurismo radical, las contradicciones como están manejando el tema de la pandemia y un llamado a la libertad que efectivamente nos pueden parecer exóticas, en realidad hay que hacer un esfuerzo de entenderlo porque eso corre por ciertas sensibilidades que quizá la izquierda tradicional no logra a veces captar tan fácilmente, y que sí debemos entender estas mezclas raras de temas, ¿no? Que la derecha puede explotar porque empieza a tocarlas sin pena públicamente, ¿no? Ya decíamos, ya termino, confrontar a la derecha a nivel internacional y en ese sentido, ¿no? Como que es un fenómeno internacional. Ya hablábamos de la defensa del feminismo, la diversidad sexual, la lucha ambiental, y que eso nos permita zanjarles la base social que intentan cooptar, ¿no? Y finalmente, evidentemente, construir una izquierda anticapitalista con influencia de masas, como ya lo comentaba la compañera, es fundamental para construir una verdadera alternativa antisistémica que no permita el avance del pensamiento reaccionario y antiderechos. Perdón por la tardanza. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Por último, el compañero Miguel. Muchas gracias, Blanca. La verdad es que no hay fórmulas mágicas y yo creo que ni las hay, ni creo que sea bueno pensar que las pudiéramos encontrar, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente hay una serie de elementos comunes de las que podemos hablar y experiencias de las cuales sacar lecciones, ¿no? Sacar lecciones para luego poder intentar adecuarlas a nuestro territorio, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota de Lowy, ¿no? De Michael Lowy, que decía que el marxismo era lo contrario a la Coca-Cola, ¿no? Que la Coca-Cola es como siempre tiene el mismo color, la misma tipografía, casi el mismo sabor en cualquier país, ¿no? Y que el marxismo es más parecido al arroz, ¿no? Tiene una base común, pero cada pueblo le pone sus ingredientes y construye su propio plato, ¿no? Bueno, yo creo que eso también tenemos que aplicarlo justamente aquí, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo hay una serie de bases comunes de las cuales hemos hablado, y yo creo que aquí está el primer elemento, ¿no? La caracterización adecuada del momento político en el que nos encontramos y del fenómeno al que nos enfrentamos. Y yo creo que esto es importante. Toda caracterización de que esta ola reaccionaria del fascismo, yo creo que nos aleja, no es un debate académico, no es un debate academicista, sino que nos aleja justamente de la posibilidad de enfrentarlo, porque no se enfrenta de igual forma a un movimiento neofascista que lo que sería una derecha radical. No se enfrenta de la misma forma a 300 neonazis marchando por la ciudad de Madrid que a una organización como Vox con 51 diputados. No se puede enfrentar de la misma forma. Entonces yo creo que una caracterización adecuada del fenómeno yo creo que es fundamental. Segundo, no podemos atajar esta extrema derecha sin ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es justamente la crisis del capitalismo y la crisis del neoliberalismo tal y como está, en donde tenemos una deriva autoritaria que no solo influye sobre la extrema derecha. Y yo creo que podríamos ver otros muchos gobiernos que no podrían ser caracterizados como extrema derecha, pero que sí que están ante una ola autoritaria cada vez más importante, ¿no? En donde además es muy posible que la crisis climática de la que hablaba Emilio, la emergencia ecológica en la que nos encontramos, pueda acelerar esos procesos, justamente esos procesos autoritarios y de autoritarismo,
¿no? En donde ya podemos entender el capitalismo no solo desde un punto de vista de un imperialismo expansivo, sino también cada vez vamos a ver ciertos imperialismos defensivos, ¿no? De intentos de salvaguardar las ciertas islas del bienestar que todavía quedan, ¿no? Esa lógica está muy presente, por ejemplo, en las políticas migratorias de la Unión Europea o incluso en las propias políticas migratorias de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que este elemento cada vez será más importante. ¿Y cómo combatir una lógica que yo creo que construye el neoliberalismo, pero que también tiene una base empírica, real, en la crisis ecológica y climática, que es el sentimiento cada vez más amplio dentro de sectores sociales, de clases populares, un sentimiento de escasez? O sea, yo creo que cada vez hay un sentimiento mayor de escasez que ante esto la izquierda parece no dar soluciones, no dar propuestas políticas, mientras la extrema derecha sí da propuestas políticas, políticas en clave de exclusión, ¿no? En clave de exclusión de sectores sociales del acceso a los recursos escasos y de exclusión de derechos, ¿no? Porque esta crisis del neoliberalismo está poniendo en cuestión también quién tiene derecho a tener derechos. Y yo creo que esto es un elemento clave. La respuesta que da la extrema derecha es en clave identitaria, ¿no? Y en clave de exclusión. Bueno, pues si no hay para todos, excluyamos una serie de sectores sociales del acceso a los recursos escasos. Eso se podía ver muy claramente, por ejemplo, en la prensa en Tijuana, no la primera caravana migrante. Ese discurso estaba totalmente presente. O sea, no es simplemente una cuestión de europea, ¿no? O de lo que podríamos ser países del norte, ¿no? Esas lógicas de exclusión son cada vez más amplias, en donde se fomenta además una lógica de guerra entre el último y el penúltimo, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, que se quiebre desde propuestas políticas de la izquierda que cuestionen elementos centrales como la propiedad privada, que cuestionen elementos centrales como el control de sectores estratégicos de la economía. En cierta medida, que cuestionen que el problema no es quién tiene derecho a tener derechos, quién tiene derecho al acceso a unos recursos escasos, sino que el problema es el reparto. Y yo creo que esto es un elemento central a la hora de poder hacer una crisis antisistémica de la crisis del capitalismo justamente en un escenario pospandémico, ¿no? En donde se ha visto y se ha quedado tan claro, se han desnudado las limitaciones de las lógicas del mercado, las limitaciones de las lógicas de la iniciativa privada y del propio neoliberalismo, pero que esa limitación y esa muestra de que el emperador va desnudo no significa justamente que caiga el emperador. Puede ser todo lo contrario. Podemos ver una agudización de las políticas neoliberales. Y eso es seguramente lo que nos espere. Y por eso yo creo que hay que entender bien que no podemos enfrentar a esta extrema derecha sin enfrentar justamente a la crisis del capitalismo y a la crisis del neoliberalismo, conjugada evidentemente con la crisis civilizatoria de la emergencia climática y ecológica. Esto nos lleva también a cuestiones fundamentales. La lógica neoliberal y además yo creo que agudizado por la pandemia que estamos viviendo, favorece justamente no solo un elemento, favorece la ruptura, la individualización aún mayor de nuestras sociedades. Poder combatir a la extrema derecha, poder combatir a la crisis del capitalismo y del neoliberalismo es construir comunidad, es reconstruir los lazos comunitarios, es reconstruir los lazos de clase. Y ahí no solo los discursos, sino sobre todo los procesos reales de construcción de lucha es un elemento central para poder enfrentarnos a la extrema derecha, porque nos lleva a otro elemento
capital. La extrema derecha no entra en nuestros barrios, no entra en nuestros pueblos, no entra en nuestras casas porque tengan una implantación social. No nos estamos enfrentando a esa extrema derecha que tenía una implantación social en un barrio. No, no, no. La extrema derecha entra en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros pueblos con esto, con el móvil. ¿Cómo enfrentamos esa lógica? ¿Cómo enfrentamos esos discursos del odio? ¿Cómo enfrentamos la atomización social? ¿Cómo enfrentamos la individualización cada vez mayor? Por eso la reconstrucción de lazos de clase, la reconstrucción de comunidad, con un tejido en base a experiencias concretas de lucha. Si en cierta medida podemos decir que esa internacional reaccionaria es la internacional del no se puede, es la internacional de la desesperanza, ¿cómo podemos reconstruir nosotros una internacional de la esperanza, una internacional del sí se puede, desde la concreción también de victorias concretas? Y yo creo que un elemento central que nosotros hablábamos en Estado español, al final, en un barrio donde la plataforma de afectados por la hipoteca paraba los desahucios de los bancos contra los vecinos y las vecinas, eso construía una comunidad en donde era muy difícil que estos discursos del odio entren. Donde hay sindicatos, donde hay asociaciones de vecinos, donde hay organizaciones estudiantiles, donde hay tejido político, es muy difícil o es más difícil que estos discursos entren y permeen en la sociedad. Yo creo que esto es un elemento central y es una tarea. La tarea es la reconstrucción, en cierta medida, el repensar un antifascismo del siglo XXI, un antifascismo que ya no nos sirve simplemente las viejas recetas, hay que reactualizarlas, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento central, ¿no? Una reactualización que, como decía al principio, pasa también por conocer experiencias concretas, experiencias que han sido exitosas. Yo creo que es interesante, por ejemplo, ver la derrota de Amanecer Dorado en Grecia, ¿no? Por parte de un antifascismo diverso, de un antifascismo que ha construido y que ha conjugado la propia activismo en la calle, el propio choque también con la extrema derecha, con elementos culturales, políticos, de contrahegemonía al discurso mayoritario de la derecha, pero que no vale simplemente con acabar con unas siglas, porque se acaba con Amanecer Dorado, pero ahora mismo en Grecia tenemos uno de los peores gobiernos de derechas, ¿no? Con unas políticas que, si no son las mismas, evidentemente, que Amanecer Dorado, sí que recogen ciertos elementos que fueron importantes en la movilización de Amanecer Dorado. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que tenemos que hablar de la recomposición también de un bloque histórico, la recomposición de un bloque histórico contrahegemónico que pueda enfrentar desde las clases subalternas a este proceso de radicalización autoritaria neoliberal, sobre todo planteando una salida alternativa a la crisis civilizatoria y a la emergencia climática en la que nos encontramos. Y yo creo que esto es un reto que va más allá simplemente de lo que podríamos haber considerado como el antifascismo clásico. Yo creo que es fundamental la reconstrucción de un internacionalismo militante ante esta internacional de la desesperanza. Solo desde un internacionalismo militante que anteponga experiencias, que comparta, que pueda proyectar una idea común, global, pero con un contexto y una diversidad y que contemple esas particularidades regionales, locales, nacionales y estatales, yo creo que podremos enfrentar justamente a este fenómeno, ¿no? Y yo creo que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Evidentemente es un placer el poder seguir pues conversando en otro momento y otro día, si queréis, pues le damos un poco al tema de la Carta por Madrid, a la que supone. Yo creo que es interesante el fenómeno de Vox. Yo estoy con Emilio en una cosa, a diferencia de otros países latinoamericanos, el fenómeno de Vox en México es mucho más copiable por la extrema derecha mexicana que en otros países. Y yo creo que por eso es interesante conocerlo.
El Yunque ha tenido un papel importante, por ejemplo, en la reconstrucción de Vox en cosas esto en España, y es normal que ahora vuelva, ¿no? Cierto apoyo que refiero en su momento, que vuelva ahora mismo a México. Bueno, pues aquí nos tenéis para lo que necesitéis, tanto para socializar, compartir, como para luchar juntas. Muchísimas gracias a todas y todos por sus participaciones. Creo que, bueno, agradecemos como CCR que hayan aceptado participar en este foro, participaciones que pues nos dieron muchísima claridad, ¿no? Ante la situación de la ultraderecha y de estas nuevas derechas que están surgiendo, claridad en contextualizar de que existen, en aceptar que están presentes no solamente dentro del PAN, sino que viven, ¿no? Y que intentan llegar a los sectores más populares de todo, de cualquier rincón del mundo, y que también nos da una claridad esta participación. Este foro creo que nos dio muchas tareas, muchos caminos en el que podemos atacar a estos derechos ya existentes y evitar que nuevos derechos nazcan, ¿no? Creo que pues agradecemos mucho a Eduardo Lucita, a Miguel Urban, a Fernanda Melchona, a nuestro compañero Emilio por compartirnos su conocimiento pues a todas, a todos, también a los que estamos escuchando por internet, por vía Facebook, y pues invitarnos a organizar en una izquierda revolucionaria, internacional, antipatriarcal, antifascista, ¿no? Y que vaya que también sea ecosocialista, ¿no? Ante esta crisis climática. También creo que como CCR hemos abogado por una coordinación de izquierdas, ¿no? Una coordinación que justo luche en contra de estos movimientos que atacan a tanto la clase trabajadora, a las mujeres, las disidencias sexuales, o sea, de cualquier sector popular y cualquier minoría, ¿no? Y bueno, y para quienes nos están escuchando, si se interesa saber más por la Coordinadora Socialista Revolucionaria, seguimos en redes sociales. Estamos en varios estados, en Ciudad de México, Estado de México, Colima, Michoacán, San Luis, ¿no? Baja California, Tamaulipas, ya en muchos estados. Entonces acérquense a nosotras, a nosotres, a nosotros. Están invitados pues justo con esta intención de atacar estas derechas, atacar estos posiciones que aplastan a la clase trabajadora, que aplastan a nuestros derechos, pues están bienvenidos, ¿no? Y pues nuevamente agradecer a Fernanda, Miguel, a Eduardo y a Emilio, y pues nos seguiremos viendo, la lucha sigue.